solicitado que le pegaran una revisada a todo lo que tiene que ver con su asignatura anterior, que era desarrollo y diagnóstico del lenguaje, de manera de poder recordar todo eso y poder despejar algunas dudas. No me mandaron nada, excepto Bárbara, que me mandó y me dijo, profe, no tengo duda. Así que muchas gracias, Bárbara, por su respuesta. Entonces, yo supongo que tiene que haber quedado todo bastante claro. Igualmente, hoy día vamos a pegarle una repasadita para ver si hay algunas cosas que pueden estar con alguna duda y ustedes no lo vieron, o si tenemos que agregar algún otro elemento especial para poder ir comenzando esta clase, porque hoy día es como la recopilación de todo, que tenemos que tenerlo clarito para poder empezar la estrategia didáctica. La idea es que el próximo jueves ya empecemos dimensión por dimensión o componente por componente, viendo de qué manera como educadoras podemos potenciarlo, desde los más pequeñitos hasta los niveles transición, ¿ya? Porque no sacamos nada con saber teoría si no sabemos después cómo aplicarla y cómo trabajarla con los niños. ¿Qué es lo que quiero? El primer PPT que quiero compartir tiene que ver con algo que se llama la lingüística y la psicolingüística, que nos va a ubicar en por qué hablamos de dimensiones en el lenguaje y qué otros elementos, además de las dimensiones del lenguaje, nosotros podríamos trabajar, que son dos miradas diferentes, pero complementarias, ¿ya? Esto está en el aula, así que chicas, les pido que recurran al aula cuando tengan dudas, porque tengo 4 cursos acá en la central, más 2 cursos en la Santo Tomás, y todas me escriben a mi mail preguntando, profe, ¿qué es de tarea para mañana? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? No es el caso de ustedes, pero en otras asignaturas me ha pasado, si me empiezan a preguntar todas, me voy a volver loca, porque además tengo que volver a los sílabos, volver a mirar la clase para ir ubicándome bien en qué están porque no me las sé de memoria. Así que en el aula yo siempre les subo las cosas que estamos viendo. Es más, se los voy dividiendo por clases. No sé si lo han visto para que lo vayan teniendo más claro. ¿Ya? Hoy día vamos a ver este PPT y ustedes me van a contar si lo están viendo. Espérenme. Que recién lo compartí. ¿Lo ven? Sí se ve. Perfecto. Déjenme ponerlo del principio. Este PPT se llama lingüística y psicolingüística, que son dos corrientes diferentes de mirar el lenguaje. ¿Alguien sabe de qué se tratan estas corrientes? ¿A qué se refiere con lingüística a diferencia de la psicolingüística? ¿Qué tendrá que ver una con la otra? ¿O en qué se diferencian o parecen? ¿Han escuchado estos conceptos? ¿No? Parece Solo que no. lingüística. Solo lingüística, ¿ya? Sí. ¿Y qué se entiende por lingüística o qué idea te quedó en la cabeza con el concepto de lingüística? Por lo que recuerdo que era el estudio del habla o de la Exact- lengua, algo así. exactamente. ¿Y quién podría imaginarse que es la psicolingüística? ¿A qué se referirá con eso? Que tiene que ¿Estará ver más con la ligado a la psicología. neurociencia? Esa es la neurolingüística. Fíjense, tenemos lingüística, psicolingüística, neurolingüística. La neurolingüística no la vamos a ver porque no es la orientación que tienen ustedes desde la universidad. ¿Cuál será la psicolingüística? Porque la neurolingüística son los procesos cerebrales. La lingüística es el estudio del habla, de esas manifestaciones externas. La neurolingüística son los procesos cerebrales que involucra el lenguaje. ¿Y la psicolingüística cuál será? Casi les doy la ¿Tendrá razón. que ver con los problemas del lenguaje? No, no exactamente los problemas. Igualmente todas ven, se pueden revelar dificultades del lenguaje, ¿ah? Está bien lo que dice, porque desde la lingüística yo puedo ver dificultades del lenguaje desde el habla. Desde la neurolingüística yo puedo ver dificultades desde los procesos neurológicos. Y desde la psicolingüística, ¿qué procesos se verán? Varias palabras. Como es como cuando uno adquiere el lenguaje, ¿no? Como, ¿Sí? como lo va Pero, aprendiendo. pero ¿a través de qué procesos?
psicolingüística? De lo cognitivo, ¿o no? Exactamente, de los procesos psicológicos, ¿sí? ¿Y cuáles serán esos procesos cognitivos, psicológicos que están involucrados en el lenguaje? El desarrollo cognitivo igual tiene que ver, ¿o no? Sí, sí, absolutamente. Tiene que ver con estructuras cognitivas que se van desarrollando. Pero existen ciertos procesos psicológicos del lenguaje. Y de alguna manera Vygotsky nos hablaba de esos procesos. Para poder hablar, ¿qué necesito? El desarrollo fonológico, Eso es desde la lingüística. Muy bien. ¿Qué más? ¿Escuchar? Necesito escuchar. Por lo tanto, necesito la percepción auditiva. ¿Qué más necesito? Váyanse al tiro otro tipo de percepción. Comprender. Comprender, procesos de comprensión. Muy bien. ¿Qué más? Solo necesito escuchar. Observar también. Observar también, por lo tanto tenemos percepción auditiva, percepción visual, ¿ya? Procesos de percepción, procesos de comprensión. ¿Qué más? ¿Qué pasa si alguien me está hablando y yo estoy así? ¿O estoy pensando en otra cosa? ¿Qué proceso necesito ahí? ¿Atención o no? ¿Prestar atención? Excelente. Procesos de percepción, procesos de comprensión, procesos de atención. Y cuando yo quiero contestar o responder algo, necesito un proceso ¿de qué será? Cuando quiero contestarle a alguien, se me dicen, hola, ¿cómo estás? Y yo le digo, muy bien, gracias. ¿Qué hice? Percibí lo que me dijeron por el oído, lo comprendí, atendí a lo que me dijeron y entonces me expreso. Y falta un proceso por ahí que es el proceso de memoria, que es el que me va a permitir recuperar desde lo que yo ya sé, desde mis experiencias previas, para poder responder o para poder hablar o para poder hacer un discurso, etcétera. ¿Ya? Entonces tenemos los procesos lingüísticos, que son procesos externos, es lo que escucha el otro, es el habla en sí mismo. Tenemos los procesos psicolingüísticos, que son procesos internos, psicológicos, cognitivos. Y tenemos procesos neurolingüísticos, que son procesos neurológicos, que nos van a permitir comprender y emitir el habla, porque existen, ¿se acuerdan que hablamos que existen ciertos centros neurológicos importantes que nos permitían el habla? En este curso solamente vamos a trabajar procesos lingüísticos y psicolingüísticos y cómo potenciar cada uno de ellos para que nuestros niños y niñas puedan desarrollar lenguaje. Entonces, dice, nos vamos a ir primero a la lingüística. Dice, es la disciplina encargada del estudio científico del lenguaje verbal. Como tal, proporciona al educador de párvulos los conocimientos necesarios para favorecer este medio de comunicación. O sea, se encarga del estudio del lenguaje verbal, el estudio del habla, de cómo hablamos. Y en ese sentido, para el educador, le permite, un aporte para el educador, la psicolingüística le permite describir la conducta verbal del párvulo, es decir, cómo es que el párvulo va diciendo las cosas, de qué manera va comprendiendo, cómo va aumentando su vocabulario, cómo va ordenando sus oraciones, etc. Porque después, a partir de eso, va a poder detectar el nivel donde se encuentran estos logros o también nivel de dificultades que se pueden presentar. Cuando nosotros hacemos diagnóstico y ponemos indicadores en nuestros instrumentos diagnósticos, tenemos que saber qué indicadores poner para qué edad. Entonces tengo que saber qué logros tienen los niños según las diferentes edades. A pesar de que hay variaciones y las cosas no son tan rígidas, existen ciertos rangos. Cuando esos rangos se me pasan
o muy abajo o muy arriba, yo puedo decir, este niño o esta niña tiene dificultades o tiene talentos, porque también tenemos los grandes talentos al respecto. Tenemos niños y niñas que comienzan su habla muy tempranamente, ¿ya? Miren, eso va a implicar, ay, disculpen, ¿eh? Que me pasé, esto va a implicar ciertos elementos en los cuales la lingüística divide el lenguaje. Aquí va a ser muy importante que comprendamos que el lenguaje es un todo complejo, ¿ya? Es muy difícil cuando alguien está hablándonos poder determinar, es que está diciendo el componente fonológico o el morfosintáctico. Simplemente pasa esto como un todo. No, solamente a modo de estudio, los lingüistas lo que hicieron fue dividirlos en diferentes componentes o en diferentes dimensiones. ¿Para qué? Para que los educadores y otros profesionales del lenguaje pudiéramos analizar y potenciar cosas específicas. Pero tenemos que tener súper claro que en el lenguaje todo pasa al mismo tiempo. ¿Ya? Es muy difícil separarlo en el momento en que realmente se está produciendo la comunicación. Entonces, esta lingüística que nos está permitiendo que los niños y niñas nos presenten una cierta conducta verbal, los lingüistas lo dividieron en componentes. ¿Quién se acuerda a dónde va dirigido cada uno de estos componentes? No voy a dejarlo aquí atrás. ¿Qué componentes habían? Por ahí me dijeron algunos. El fonológico, que tiene relación con los sonidos que componen una palabra. Exactamente. Ahora, es importante lo que tú dices, porque lo dijiste muy bien dicho, que son los sonidos que componen una palabra, ¿ya? Hay personas que creen que el componente fonológico va dirigido a la articulación de los sonidos. Aquí no es solo articulación, la articulación la estudia la fonética. En lo fonológico es cómo ese sonido se incluye dentro de la palabra. Les voy a dar un ejemplo para que puedan entenderlo. ¿Cómo dice un niño de 3 años la palabra plátano en general? ¿Cómo dicen los niños plátano? No pronuncia la L. Claro, dicen pátano, ¿no es cierto? Pátano. La mayor parte de los niños, y que es parte del desarrollo totalmente, no es una dificultad del lenguaje. Pero si tú le preguntas a ese niño y le vas diciendo, a ver, dime la P, y la puede decir P, dime la I, dice la I, la A, cada uno de los fonemas por separado, los puede decir. No tiene dificultad en decir la I. Pero cuando le dices, ya, y entonces ahora dime plátano, y dice pátano. Su dificultad es para integrar la I dentro de la palabra, porque se produce algo que se llama una combinación consonántica, la P con la L, y unida a una vocal que es pla, es lo que lo dificulta. ¿Ya? Si se fijan, cuando uno habla, no dice los fonemas por separado. Yo no digo pu, l, a, t, a, n, o. Uno dice directamente plátano. ¿Profe? Sí, dígame. Yo me acuerdo que estaban los fonos y los fonemas, que los fonos eran, por ejemplo, las letras por sí solas, así como la L, M, y los fonemas es el junte de dos de ellas, por ejemplo, pa, me, etc. Exactamente, porque y esa es la diferencia entre lo fonético y lo fonológico. Evidentemente lo fonético y lo fonológico se interactúan entre sí, porque si, por ejemplo, ratón, un niño de 3 años y medio, 4, en general, ¿cómo dice ratón? Con la o ratón, claro. Claro, dice datón o también dice latón, ¿no es cierto? ¿Y qué le va a pasar desde lo fonético? Tú le dices, dime r, y te va a decir d. Lo fonético influye en lo fonológico, pero no necesariamente lo fonético está mal para que lo fonológico pueda estar con dificultad o pueda estar en proceso de desarrollo. Porque el plátano, la I la dice perfecto, pero no logra integrarla con la P, con la I, con la A. Entonces, en el componente fonológico es cómo se integran los sonidos dentro de las palabras.
¿ya? Es el análisis de la combinación de sonidos dentro de la palabra. Y esto va a ser súper importante que lo comprendan porque de ahí es que va a surgir después la didáctica. Bien, tenemos el fonológico. ¿Cuál es el segundo que tenemos? El segundo componente. El nivel semántico. Semántico. Ya. ¿De qué nos hablaba el componente semántico? De la comprensión del vocabulario. Del vocabulario desde la comprensión y la expresión. ¿Ya? Siempre acuérdense que un concepto se da primero a nivel comprensivo y después se da a nivel expresivo. Las personas tenemos mucho más vocabulario del que decimos. Por ejemplo, no sé, grandioso. ¿Alguien sabe lo que significa grandioso? ¿Qué significa grandioso? Es como algo genial. Hay palabras Genial. como que las conocemos, pero no sabemos cómo definirlas. Sí, pero muchas veces sabemos la palabra y sabemos qué significa, porque lo que tú me dijiste es perfecto, es genial, pero no las andamos usando comúnmente, porque son parte de nuestro vocabulario pasivo y no de nuestro vocabulario activo. Todos los seres humanos tenemos mucho más vocabulario pasivo que vocabulario activo. Y yo les diría que los chilenos tenemos bastante más vocabulario pasivo que activo. Reemplazamos muchas palabras por la cosa, la cuestión, eso, y no decimos las palabras exactas. Aunque las sabemos, no las expresamos, ¿ya? Lo semántico tiene que ver con el vocabulario desde la comprensión y desde la expresión. Muy bien, 2 componentes. Tercer componente. ¿Quién se acuerda? Sintáctico. Sintáctico. ¿A qué se refería el componente sintáctico? A la estructura gramatical. Exactamente, la estructura gramatical, a la organización de la oración, donde empezamos con oraciones simples, después vamos a oraciones complejas, después vamos a oraciones subordinadas y ya tenemos un buen desarrollo sintáctico. Muy bien. Morfológico. Perdón, ¡ay! Se los dije. Cuarto componente, morfológico. ¿A dónde va dirigido el morfológico? Sintáctico es ordenación de oraciones y morfológico. Al tono de voz. No, ahí te fuiste a otro componente. El morfológico. De hecho, el morfológico y el sintáctico generalmente se trabajan juntos y se trabaja como morfosintáctico. Y ya vamos a ver por qué. Profe, la función de la palabra será eso que tiene que ver con los verbos, predicados. Exactamente, función de la palabra dentro de la oración. Es todo lo que vieron en el colegio desde gramática. El sustantivo, el adjetivo, el adverbio, el sujeto, el predicado, el complemento, el género, el número, etc. ¿Ya? La función gramatical de la palabra dentro de la oración. Y por eso, después vamos a ver por qué se dice que el componente es morfosintáctico, ¿ya? Porque van muy unidos. Y nos falta el último, que por ahí el quinto. ¿Y Profe, alguien? Dígame. igual tiene que ver como, por ejemplo, cuando los niños dicen, mañana estuve de cumpleaños, ¿o no? Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque están usando un tiempo que no corresponde al verbo o a la situación en que están viviendo y que es en cierto momento del desarrollo absoluto y completamente normal. Y eso es lo importante, que estudiemos después el desarrollo. Y nos falta el último componente, el quinto. Tenemos fonológico, semántico, morfológico, sintáctico y Pragmático. lo Pragmático. Lo pragmático, muy bien. Y por ahí alguien dijo el tono de voz. ¿Qué sería lo pragmático? El tono de voz es un aspecto. ¿Qué involucra el...? Cuando uno realiza preguntas o se exclama, una cosa así, ¿o no? También, también. Las entonaciones. Ya, ¿y cómo lo podríamos definir el pragmático? ¿Cómo se podría definir? No es como la expresión que uno le agrega
Oye, la expresión gestual también es parte de lo pragmático, sí. El uso adecuado de los tonos, las Como reglas de conversación. reglas de conversación. Y tú, la primera parte de lo que tú dijiste es lo pragmático, es el uso del lenguaje. El uso del lenguaje por un hablante concreto en una situación concreta con un momento concreto de comunicación, ¿ya? Donde vamos a utilizar un cierto tono de voz, un cierto volumen, un cierto tipo de expresión, ya sea exclamación o pregunta, donde vamos a respetar turnos para el diálogo. Son las normas que rigen el habla, ¿ya? En el momento concreto de la comunicación. Ahí tenemos los 5 componentes. Esos 5 componentes fueron estudiados por los lingüistas y nos fueron diciendo sus definiciones y nos Pero fueron ayudando. ¿Sí? Dígame. una duda, ¿el Diga. fonológico qué era? El fonológico es la inclusión de los fonemas dentro de la palabra, o es el estudio de los fonemas incluidos en la palabra. Claro, los sonidos que componen las palabras. Exactamente. Los sonidos que componen las palabras para formar estas palabras realmente y decir algo coherente. ¿Ya? Entonces los lingüistas nos aportaron en decirnos cuáles eran las definiciones de esto. Y primero, en separar el lenguaje, porque el lenguaje, como pasa todo al mismo tiempo, ¿cómo lo ordenamos? Y lo ordenaron en esto, en el fonológico, semántico, morfosintáctico, pragmático. Nos fueron diciendo qué significaba cada uno de ellos y además fueron estudiando cómo se produce la evolución de ellos. Los niños no nacen teniendo lenguaje oral desde un inicio, ¿ya? Entonces nos dicen cómo va evolucionando y en qué momento del desarrollo uno puede decir, ya, está bien desarrollado, lo hicimos bien, entonces continuamos con lo siguiente o continuamos haciendo otras cosas. Y nos dieron también algunas luces de cómo ir potenciando estos diferentes elementos de componentes del lenguaje. Entonces vamos a rápidamente pasarlos. Fonológico, fonema de una lengua para formar palabras. Sintáctico, orden de oraciones. Morfológico, funciones que cumplen las palabras dentro de la oración. Componente semántico, significado de las palabras desde la comprensión y desde la expresión. Pragmático, uso del lenguaje en lo que es entonación, preguntas, tono de voz, etc. Vamos a ver si logramos mirar en estos ejemplos cuál de los componentes del lenguaje está afectado. ¿Ya? Veamos, el niño dice pello en vez de decir perro. ¿Qué componente está afectado? ¿Quién puede decir? Tienen ideas, no importa que se equivoquen, no hay problema. El niño ¿Puede ser dice fonológico? fonológico exactamente porque no logró incluir el fonema rrr, porque es uno solo, y en vez de rrr, dice y, afectado el fonológico. Siguiente, la niña le pregunta a su vecina, señora, ¿ya se mejoró de su enfermedad? Y la vecina responde, pero si yo nunca he estado enferma, ¿por qué me lo preguntas? Y la niña le aclara, es que mi mamá dice que usted está enferma de loca. ¿Qué componente está afectado? ¿Semántico? Podría El ser, pragmático. pero específicamente es el pragmático. ¿Por qué? Porque esto de cuando la mamá dice, es que mi mamá dice que usted está enferma de loca, ella lo entiende desde lo semántico muy textual, porque alguien está enfermo, entonces le pregunta si se mejoró. Entonces, semánticamente ella lo entiende perfecto. ¿Qué es lo que no entiende? Que esto es una ironía, y las ironías son pragmáticas. Y les cuento que esto pasó de verdad, pasó con una vecinita mía, que teníamos una vecina que era muy pesada. Entonces, la chiquitita que se llamaba Nanette tenía como 3 años. Y ella siempre estaba afuera mirando a todo el mundo y saludaba a toda la gente que estaba ahí. Pues. Y le preguntó a la vecina, por la pesada, ¿y se
enamoró, señora, usted? ¿Y por qué? Le dice, si yo no estaba enferma. Es que mi mamá dice que usted está enferma, de loca. Imagínense el problema de la vecindad que se provocó ahí, pues. Todos los vecinos enojados. El problema es pragmático, ¿ya? Siguiente. Tía, me hice pipí, ayúdame. ¿Qué componente? ¿El? Disculpa. Fonológico. Está mal pronunciado. Incluyó mal los fonemas. ¿Qué hizo ahí? ¿Profe sintáctico o no? ¿Está desordenada la oración? No. ¿Puede ser el pragmático también? ¿Pragmático no entiende lo que está diciendo? Puede ser semántico, profe. Semántico. Semántico, profe, Pero porque mire, ocupa otra. ¿qué pasa? Verbo. Yo creo que me voy por el verbo, que cambia mal el verbo. Claro, ser reemplaza lógico. una letra con otra. ¿Y el verbo a qué componente está dirigido? Al morfológico. Al morfológico. Miren, muy bien, ¿ah? Miren lo que hace. Pregúntense ustedes aquí, fonológico, ¿pronunció mal? No, no pronunció mal. Aquí no hay una mala integración de fonemas. Después uno dice, es que ordenó mal la oración, tía, mi, sí, pipí. No la ordenó mal. Después uno piensa, es semántico, no entiende. Entiende perfecto lo que quiere decir. Y usa las palabras correctas. El problema es que lo que no usa correcto es el tiempo verbal. Y esto los niños lo hacen muy frecuentemente. Porque miren, si dice vivir, viví, sentir, sentí, hacer y sí. Lo que hacen los niños es regularizar los verbos que son irregulares. Y es de una lógica gigante. Entonces el problema es morfológico. ¿Por qué? Porque utiliza de mala manera el verbo, que es un verbo irregular, y lo que hace es regularizarlo. Entonces el problema es morfológico, por el uso del verbo. Miren este. No me lo voy a comérmelo, mamá. Eso es bien típico también que dicen los niños, incluso hasta los El adultos. semántico podría ser. ¿Tiene un problema de vocabulario? ¿Morfológico igual o no? No. También es morfológico, porque miren, utiliza me y utiliza me. Utiliza un doble pronombre. Es un problema de uso de la gramática, porque es o no me lo voy a comer o no lo voy a comerlo. No lo voy a comer, mamá. ¿Se fijan? No puedo usar el doble pronombre. Es un problema de tipo morfológico. Miren este. Mañana me fui a la playa con mi papá. ¿Sintáctico? ¿Sintáctico? También es morfológico, pues, ¿no, profe? Exactamente, también es morfológico. Miren, no es sintáctico porque no es que esté mal ordenada la oración. El problema es que utiliza un mañana y utiliza un fui. Y eso es incoherente desde el punto de vista morfológico, porque hay un verbo en pasado y una palabra que está indicando que pasa al día siguiente, pero un verbo que pasó al día anterior. También es morfológico. Miren este, mi amiga se llama Dosita de Tamales. Fonológico. Fonológico, bien. Miren este, yo quiero ir con sin chaleco. Eso es súper típico que dicen los niños. Puede ser sintáctico y morfológico, ¿no, profe? ¿Está desordenada la oración? No, es morfológico. Es morfológico. Pregúntense siempre eso en el sintáctico. ¿Está desordenada la oración? Si ustedes pueden reordenarla y que quede con sentido, sí. Si hay algo que dentro de la oración esté incoherente desde el punto de vista gramatical, es morfológico. Miren este. ¿Quiere mi helado? Mi. Ahí está, pues, profe. Ahí sí, pues. Ahí sí que es sintáctico. Ahí está desordenado. Y el último, la mamá le dice al niño, rómpelo nomás, en tono irónico. Entonces el niño toma el objeto, lo tira al suelo y lo rompe.
Pragmático. Pragmático, totalmente. Tenemos que tener mucho cuidado con las ironías con los niños porque ellos no entienden. De repente, yo he escuchado educadoras que le dicen, bien lindo te quedó, pues. El niño se va feliz porque encontró que le quedó lindo, ¿ya? Porque no comprenden qué son las ironías. Eso es algo que no tenemos que trabajar con los niños porque podemos afectar mucho su autoestima también, porque los otros se ríen, o los otros adultos, porque los otros niños tampoco lo entienden, se ríen cuando el niño no entiende de qué se trata. Y los adultos de repente jugamos con eso. Profe, Sí, dígame. tengo una duda con el semántico. Ya. No, como que entiendo que se trata como del entendimiento en el vocabulario, pero no podría decirle como un ejemplo. Un ejemplo es que utilice la palabra en un contexto que no tiene relación. Miren, les voy a decir una palabra muy típica que utiliza la gente que la utiliza mal. Cuando dice, ¡hoy me comí un sendo helado! ¿Qué se imaginan que está queriendo decir? Me Claro, comí como un gran helado. un gran helado. Y está mal utilizado porque la palabra sendo significa ambos. La gente cree en la cultura popular que sendo significa tremendo. Y no, significa ambos. Ese es un problema semántico. Utilizamos una palabra inadecuada para en una oración que no corresponde. Otras cosas, por ejemplo, viene la abuelita y dice, ¡ay, mijito, que está grande! ¿Qué le quiso decir la abuelita? Que había ¿Que está alto? Que está alto. Los conceptos matemáticos los utilizamos también muy mal. El grande lo utilicemos para algo que es alto, que es ancho, que es gordo. Todo lo utilizamos como grande. No utilizamos los conceptos exactos. A pesar de que todos entendemos a qué se refieren, pero el concepto exacto está mal utilizado. ¿Te das cuenta? Estas son dificultades semánticas. Cuando utilizamos las palabras, incluso hasta los conectores. Miren, por ejemplo, este también es un problema semántico. Dice, el día está muy lindo, sin embargo, me voy a poner traje baño. ¿Qué pasa ahí? El día está muy lindo, sin embargo, me voy a poner traje baño. Que el conector que usó no tiene nada que ver con lo que de verdad quiere expresar, pues debería haber dicho qué lindo está el día, me voy a poner traje de baño. Lo podría perfectamente quitar, porque ese conector es como de, a ver, no sé cómo se llama ese conector a qué pertenece, pero es como decirlo, quiere decir lo contrario y no está diciendo lo contrario. Exactamente. El sin embargo implica lo contrario. Yo podría decir, qué lindo está el día, sin embargo, voy a llevar igualmente chaleco por si empieza a hacer frío en algún momento. Y ahí tiene sentido, porque me indica lo contrario. Y eso también, yo me he fijado en las escrituras especialmente, cuando de repente están haciendo informes, y uno ya no tiene qué más palabras poner, puso el por consiguiente, el sin embargo, el pero, el donde, etcétera, y dice, ay, ¿qué otra palabra pongo? Y van y ponen cualquier conector. Y puede cambiar absolutamente el significado de una oración si es que el conector está mal puesto. Los conectores los usamos muy, muy mal en general aquí en Chile, y especialmente en la escritura. Cuando, por ejemplo, entrevistan a la gente en la tele con alguna situación que pasa, ahí te das cuenta lo mal que hablan, porque usan unos conectores y tratan de utilizar como palabras rebuscadas que no tienen nada que ver con la situación que están hablando. Profe, ¿Sí? yo creo que lo de los conectores igual tiene que ver, como por ejemplo en la universidad nosotros nos hacen redactar mucho, entonces utilizamos harto los conectores, pero por ejemplo cuando uno da la PSU, en cuarto medio, tercero, no te hacen hacer por ejemplo informes y esas cosas, entonces probablemente por eso uno no lo sabe utilizar bien porque no se ponen en práctica siempre. Exactamente, tienes pero toda la razón. En gramática, si uno no pone en práctica, las cosas se te olvidan. O sea, si yo les pregunto ahora,
¿cuál es el complemento directo en una oración X? ¿Alguien se acuerda lo que es el complemento directo? Y nos pasaron en algún minuto en el colegio eso. Ni nos acordamos. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque no utilizamos eso. Hay muchas cosas que cuando uno no las utiliza y las ve solamente en la teoría, en la práctica después no sabe cómo llevarlas a la práctica. A veces podemos entender en la cabeza muchas cosas, pero cuando las tenemos que llevar a la práctica, nos cuesta. Por ejemplo, en esto. Por eso yo les hago ejemplos. ¿Por qué? Porque ustedes me describieron súper bien todos los componentes, pero cuando les pongo los ejemplos, uno dice, ay, pucha, ¿y cuál es ese en este caso y en este otro? Por eso no solo es importante la comprensión, sino que también es importante cuando lo llevamos a la práctica. Y tienes toda la razón, en los colegios no les hacen hacer informes a los chicos y a las chicas. Entonces, claro, no lo llevamos finalmente a la práctica, porque si nos están continuamente haciendo informes, tenemos que hacer un esfuerzo para poder poner los conectores correctos. Y después leer la oración y que tenga sentido. Y después, si no tiene sentido, nos van a corregir eso y nos van a decir que no está bien y vamos a poder ir cambiando el conector por otros. Entonces, claro, el ejercicio es el que finalmente nos va a llevar a internalizar estos diferentes conceptos. Bien, pero por lo menos aquí logramos mirar cuáles eran los niveles afectados y eso me interesa porque quiere decir que vamos aclarando de a poco ciertos conceptos de los componentes. Veamos la psicolingüística. Tengo la sensación que vieron poco sobre psicolingüística o es idea mía, o vieron sobre psicolingüística en la asignatura anterior. Nada. Nada, ya, vamos a explicar. No me voy a meter profundamente, pero sí me interesa que ustedes comprendan que los procesos no solamente son externos. ¿Por qué? Porque lo fonológico yo lo escucho cómo está integrando los fonemas dentro de la palabra. Lo morfológico también lo puedo escuchar porque puedo saber cómo ordenó la oración desde el momento que lo dice. Lo morfosintáctico, perdón. Lo semántico también lo puedo saber porque depende de la manera que hable y de las palabras que use. Yo puedo decir que tiene un vocabulario amplio o que tiene un vocabulario reducido o que utiliza mal el vocabulario. En lo pragmático también uno puede decir, esta persona sabe respetar los turnos para dialogar, comprende las reglas, es algo que yo puedo escuchar. Pero los procesos psicolingüísticos son procesos internos, que igualmente los tenemos que trabajar, pero son más difíciles de observarlos a simple vista, ¿ya? Entonces dice que es la disciplina que se preocupa de los procesos cognitivos, tal como ustedes lo dijeron, ¿ya? ¿Para qué? Para poder recibir, interpretar, elaborar y articular el lenguaje. Es como lo que está pasando aquí adentro, pero no desde el punto de vista neurológico, sino que desde el punto de vista psicológico. Igualmente, ustedes se van a fijar, y es bien evidente, que lo lingüístico, lo psicolingüístico, lo neurológico está todo relacionado, porque finalmente todo pasa en nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el que comanda todos estos procesos. Pero, a modo de estudio nuevamente, los lingüistas lo estudian de una manera, los psicolingüistas de otra manera y los neurolingüistas de otra manera. Y entonces, esto va a permitir al educador de párvulos evaluar el nivel de desarrollo cognitivo del niño. Fíjense que los lingüistas nos permiten evaluar los logros y las dificultades del habla. Y los psicolingüistas nos permiten evaluar el nivel cognitivo de nuestros niños y niñas en cuanto a su conducta verbal. Miren cómo pasa este esquema psicolingüístico. Este es un esquema psicolingüístico elaborado en una tesis que realizamos junto con otras compañeras, donde tratamos de mostrar qué es lo que pasa internamente cuando hay un estímulo lingüístico. Entonces, aquí afuerita, antes de empezar, hay un estímulo, ¿ya? Ese estímulo generalmente es oral, pero además está acompañado de cosas gestuales, porque cuando hablamos, nosotros ponemos muchas expresiones en la cara, movemos las manos, ponemos expresión en el cuerpo, ¿ya? Entonces, aquí en esta parte de aquí, yo hago una distinción. Se percibe este estímulo, ¿ya?
¿Quiénes perciben este estímulo? Nuestros órganos receptores de la vista y del oído. Y también, bueno, hay ciertos estímulos que son percibidos también por el olfato, o son percibidos a través del gusto, son percibidos a través del tacto. Pero cuando estamos hablando de lenguaje, eminentemente se percibe desde la visión y desde la audición. Existen ocasiones en que solamente nos vamos a quedar en la percepción, ¿ya? Sin mirar dónde están en este minuto. ¿Me podrían nombrar todos los elementos que hay alrededor de ustedes? Uno puede nombrar, sin mirarlos, solamente cerrando los ojos. ¿Me pueden nombrar todos los elementos que hay alrededor de ustedes? Un computador, Ya. un cuaderno, Ujú, lápices. ya. La Estás, cama, ropa de cama. estás en tu pieza, ¿no es cierto? La que me Sí. dijo cama, ropa de cama, ya, bien. Entonces, sin mirar, ¿sabes lo que, si tu closet está abierto o cerrado? ¿Puedes decírmelo? ¿Tiene que ver con la memoria igual o no, profe? No solamente con la memoria, tiene que ver con que nosotros andamos por el mundo percibiendo cosas, pero no recibimos todos los estímulos porque si no nos volveríamos locas. Les voy a dar un ejemplo más concreto. Imagínense cuando podíamos salir y éramos un poco más felices de lo que somos ahora, andábamos en micro o en metro, ¿ya? Y yo les podría preguntar, ¿el metro iba lleno? La mayor parte de las veces sí, ¿no es cierto? Ya, iba lleno. ¿Cuántas personas iban en el metro? Uf, no sé, pues un montón. Pero ¿cómo sabes que iba lleno? Porque tú percibes que va lleno. ¿Por qué? Porque te sientes aplastada, porque sientes que tienes una persona aquí cerca y la otra y la otra y la de más allá. Uno tiene una percepción, pero tú no lograrías describir a cada una de las personas que iban en el metro, porque si no, nuestro cerebro se volvería loco. Si recibiera, si entrara al sistema nervioso central todos los estímulos que están alrededor de nosotros, nos volveríamos locos, porque son demasiados. Entonces, nuestro sistema en general de sensaciones siente que existen muchas cosas alrededor, pero no entran al sistema nervioso central para ser recibidos, ¿ya? Por ejemplo, yo les puedo decir, ¿se fijaron en alguien especial? Sí, me fijé en un tipo que era estupendo, venía vestido, pero así, con un terno precioso y tenía unos ojos azules. Esa persona entró en su sistema de recepción, no quedó solo en percepción. ¿Por qué? Porque se fijaron, le pusieron atención, miraron a esa persona, incluso a lo mejor hasta la escucharon hablar, y entonces entró a su sistema nervioso central. No solo se percibió, sino que se recibió. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Logran identificar la diferencia entre lo que es percepción y lo que es recepción? Díganme si les entran dudas al respecto. ¿No? Parece que no. Uno está constantemente percibiendo, pero no recibe todos los estímulos. Sabe que están ahí. ¿No les ha pasado de repente como que van en la calle y se les apareció así como, uy, mira, se me apareció este edificio? Como que no me había dado ni cuenta que lo estaban construyendo y ya lo terminaron de construir. ¿Por qué? Porque estuvo en su percepción todo el tiempo, pasaron todos los días por ahí, pero nunca se habían fijado, nunca había entrado a su sistema de recepción, ¿ya? Esta distinción que yo estoy haciendo no sale en todos los libros. En muchas de las bibliografías simplemente sale percepción visual y percepción auditiva. No habla de la diferenciación entre percepción y recepción. Y así que no se preocupen si lo encuentran de una manera diferente. Entonces, en el modelo psicolingüístico, la primera vía por la cual entra el estímulo son los sentidos, ¿ya? Que se reciben, entra por vía visual hacia el nervio óptico
entra por vía auditiva hacia el nervio auditivo, ¿ya? Al entrar, llega hacia sistema nervioso central, ¿ya? Sistema nervioso central dice, a ver, ¿este es un estímulo visual o es auditivo o es de los dos? Entonces, necesitas saber de qué tipo de estímulo estamos hablando y para ello se va hacia la memoria. Aquí me faltó poner la atención, ¿ah? Porque tiene que haber atención para que pase esto. ¿Ya? La atención tiene que estar aquí, para que de la percepción me pase a la recepción. Le puse atención y se recibe. Y entonces empieza a armarse una asociación visual y una asociación auditiva de acuerdo a lo que yo tengo almacenado en mi memoria. Por ejemplo, me dicen hola y me hacen una señal así con la mano. Entonces, yo visualmente observo la manito. Auditivamente escucho la palabra hola. Pongo atención a eso. Entra en mi sistema nervioso central. El sistema nervioso central dice, a ver, ¿dónde he escuchado esta palabra? Ah, la escucho y tiene que ver con saludo porque lo tengo guardado en la memoria. Y entonces esta persona es una persona un poquito desconocida. Y cuando es más o menos desconocida, nuestra típica respuesta es, bien, gracias. Puede que no esté tan bien, pero desde el punto de vista pragmático, yo, por buena costumbre, contesto bien. Ahora, si esa persona que está aquí, que dijo el estímulo, que me dijo, hola, ¿cómo estás? Yo al recibirlo y entrar al sistema nervioso central digo, oh, es persona conocida, le puedo contar de verdad lo que me pasa. Oh, la verdad que hoy día no estoy nada tan bien. Me pasó esto y esto y esto otro y le empiezo a contar. Y nace la expresión creativa. ¿Por qué? Porque estoy creando lenguaje para poder responder a lo que esa persona dijo. Todo esto es un proceso que pasa internamente, ¿ya? Cuando ya lo digo, ya empieza a salir externamente como los componentes del lenguaje. ¿Por qué? Porque sale fonológicamente porque digo los fonemas y los ordeno en la palabra. Sale morfosintácticamente, ¿por qué? Porque ordeno la oración y utilizo los elementos gramaticales. Sale semánticamente, ¿por qué? Porque tengo que utilizar el vocabulario adecuado. Y además sale pragmáticamente, ¿por qué? Porque dentro de la situación de comunicación yo contesto de cierta manera específica. Y ahí es donde está la lingüística, en esta parte externa. Todo esto pasa en sistema nervioso central. Y lo que está acá pasa externamente con otros. ¿Comprenden el modelo? ¿O es muy enredado? ¿Chicas? ¿Se entiende, profe? Sí se entiende, profe. ¿Se entiende? Perfecto. Ahora, apenas si tienen dudas, chicas, párenme inmediatamente. Me dicen, profe, no entendí esto, vuelvo a explicarlo. Porque como no las veo, no sé las caritas que tienen puestas en este momento. ¿Ya? Párenme porque es importante, ya que yo tengo que como educadora tener súper claro este esquema, de manera de poder después planear experiencias para potenciar cada uno de estos elementos. La recepción visual, la asociación, la memoria, la atención y la expresión. En los PPT siguientes, no se los voy a leer tan específico porque si no se van a cansar mucho, salen algunas actividades que puedo hacer para ir potenciando cada uno de ellos, ¿ya? Por ejemplo, recepción auditiva. Cuando yo recibo un estímulo conocido. Entonces, para potenciar la recepción auditiva, puedo, por ejemplo, identificar palabras, mantener conversaciones, narrar cosas del diario vivir. Por ejemplo, cuando nos sentamos en el círculo con los niños y les preguntamos cómo están, cómo se sienten hoy día, etcétera. Seguir órdenes, identificar sonidos familiares, ¿ya? Eso nos sirve como experiencias para la recepción auditiva. En la recepción auditiva, yo recibo un estímulo conocido, pasa directamente al sistema nervioso central y uno dice, ah, lo conozco, entonces puedo emitir una respuesta. ¿Ya? Por eso dice que identifico palabras conocidas, conversaciones, narraciones del diario vivir.
En la recepción visual también es un estímulo conocido, pero entra por vía visual, ¿ya? Por ejemplo, figura y fondo. ¿Saben lo que es la figura y fondo? ¿Han visto alguna vez experiencias sobre figura y fondo? Yo no, profe. ¿No? Hay varios juegos que hay en internet sobre esto, donde, por ejemplo, ponen 3 o 4 elementos que están delineados nomás, uno sobre el otro. Y yo tengo que ser capaz visualmente de distinguir las líneas que... Espérenme un segundo que mi gata está a punto de tirarse por el balcón. ¡Bájate, mujer! Disculpen, tenía las 2 patas afuera del balcón. No se preocupe, profe. Son varios dibujitos que son uno encima del otro, están solamente delineados. Entonces, la idea es que cuando yo recibo este estímulo, por ejemplo, hay una gallina, una pelota y un lápiz. Y yo tengo que ser capaz de distinguir estos 3 elementos que están superpuestos entre sí y delinear uno de ellos. ¿Han visto esos dibujos en internet? ¿Cómo se llama? Un programa que es para eso, de figura y fondo. Otras cosas de figura y fondo, por ejemplo, está el famoso libro Buscando a Wally. Lo que tienes que hacer tú es determinar todo el fondo y hacer resaltar a Wally que está en alguna parte. Y eso es recepción visual. No hay ningún estímulo desconocido ahí. Tú sabes cómo es Wally, pero tienes que ser capaz de como separar cada uno de los elementos para encontrar dónde está Wally. ¿Ya? Lectura de imágenes simples. Por ejemplo, yo pongo una manzana, una naranja, una pera, un plátano, una uva. Y le dice a los niños, léanlo. Manzana, naranja, pera, uva. Y lo dicen rápidamente porque las conocen. No le voy a poner un mango, porque lo más probable es que algunos conozcan el mango y otros no, porque son figuras conocidas. Entonces, recibo y digo, ¿ya? Nuevamente volvemos acá, recibo visualmente, voy al sistema nervioso central y digo, esto es conocido, y es una manzana, una naranja, un mango, ¿ya? Y aprovecho de leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo porque es como se realiza la lectura después, posteriormente. Acuérdense que el lenguaje oral es la base del lenguaje lectoescrito. Nombrar dibujos conocidos lo más rápido que puedan. Eso estimula muchísimo el desarrollo cerebral. Ya, les voy a poner 5 cosas. Rápido, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto. Y lo van nombrando lo más rápido posible. Porque con eso vamos estimulando que el cerebro vaya aumentando su velocidad. Ejercicios de asociación auditiva. Ya cuando asocio auditivamente, el estímulo es relativamente conocido, no es totalmente desconocido. Y nos permite relacionar la palabra hablada con conocimientos previos. ¿Ya? Por ejemplo, las analogías. Les voy a decir una analogía que para ustedes va a ser muy fácil, por lo tanto va a estar en el nivel de recepción, pero a lo mejor para los niños no es tan fácil. Y dice, el ratón es pequeño, el elefante es Grande. grande, ¿ya? Los niños de repente te dicen, tú le dices, el ratón es pequeño, el elefante es un animal, el elefante es bonito, el elefante es un animal que tiene trompa, porque no logran observar que la primera oración tiene relación con la segunda. Entonces necesitan asociar para lograr realizar realmente la experiencia que necesitan. Categoría. Hay un montón de actividades en internet sobre analogías. Categorías. Les voy a decir una palabra y ustedes me van a nombrar todos los elementos que se le ocurran de esta categoría. ¿Ya? Traten de hacerlo lo más rápido posible. Van abriendo el micrófono y lo van cerrando rápido. Categoría A. Aves silvestres. Vamos. Rápido. Aves silvestres. Profe, qué difícil su categoría. ¿Qué está pasando en el cerebro de ustedes en este minuto? Está diciendo, uy,
Pero miremos uno que fuera recepción, una categoría que fuera recepción. Colores, Rojo. otro. Verde. Otro. Azul. Azul, otro. Morado. Morado, Amarillo. amarillo. ¿Les fue difícil? No, No. algo que ya conocemos. Porque esa categoría es una categoría que está a nivel de recepción. Porque es muy fácil para ustedes. Cuando es asociación, estamos hablando de una categoría ya más compleja. Aves silvestres, churra, me tengo que ir a mi cabeza. A ver, ¿qué pájaro conozco? A ver, ya. ¿Cuáles son los primeros que se les ocurren? Ah, pero Yo yo me no sé si imaginé es como un silvestre, león. pero se me ocurre el loro. Pero no sé si es Loro. silvestre. Perfecto, hay loro silvestre. Yo, es más, tengo aquí al lado mío un árbol que está lleno de loros. Gritan todo el día los loros. Loro, otro. Avestruz, Avestruz, otro. guacamayo. Águila, papagayo, etcétera. Pero no nos sale tan fácil. No es así como que colores y les sale rápidamente. Cuando yo les digo aves silvestres, churra, ¿a qué se referirá con la profe? ¿Qué es lo que está queriendo decir? Fíjense que ahí está sistema nervioso central. Uy, ¿qué quiere decir la profe? A ver, me acuerdo de alguno, pero este que me acuerdo, ¿será o no será ave silvestre? Y me demoro. Cuando hago experiencias de asociación, mi cerebro empieza a pensar mucho más, porque cuando es recepción y yo les digo colores, recepción auditiva, azul, verde, amarillo, naranjo, morado, de repente se me pueden acabar la cantidad de colores que conozco, pero puedo decir muchos. Pero cuando está en el nivel de asociación, ya tengo que empezar a decir, ¿será o no será? A ver, es que yo conozco este. ¿Y cómo era que se llamaba ese que le pegaba a los árboles y le hacía hoyito? Ese que era el pájaro loco. ¿Cómo era que era que se...? Y uno empieza, memoria, 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 memoria. Y hacer asociaciones, ¿ya? Yo sé que los pájaros tienen alas. No todos los pájaros vuelan. Por ejemplo, el avestruz es un ave y no vuela mucho. Hace como que se levanta un poquitito y baja, pero no anda volando por los aires. No es que nosotros encontremos un avestruz volando por ahí, pero sé que es un ave. Entonces, voy hacia mi memoria para poder hacer esta expresión de esa asociación que realicé. Es más lenta. Siempre la respuesta cuando hago experiencias de asociación son más lentas, ¿ya? Relaciones causa-efecto. ¿Qué pasaría si con los niños es muy divertido las respuestas que podemos tener al respecto? ¿Ah? Por ejemplo, cuando están haciendo un experimento y tienen agua y tienen témpera y después le echan una gotita de jabón. ¿Saben lo que pasa ahí o no? ¿Han hecho ese experimento? Agua, témpera y una gotita de jabón, no de jabón, de detergente líquido. ¿Han hecho alguna vez ese experimento o no? No, profe. No, profe. ¿Qué creen ustedes que pasaría? Agua, témpera y después le echan una gotita de Quicks, por ejemplo, Burbujas de colores. burbujas, ya, ¿qué más? ¿Qué otra cosa creen que podría pasar? ¿Se hacen burbujas solamente eso? Ya, van a hacer después el experimento, ¿ah? ¿Por qué? Ustedes no han hecho nunca el experimento, por lo tanto, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Hacer hipótesis. Tampoco la respuesta fue rápida, tuvieron que pensarlo. Claro, sabemos que con el Quicks uno hace burbujas, pero ¿qué pasará? ¿Por qué me está diciendo la profe que le va a echar, ¿cómo se llama? Témpera, y después le va a echar una gota de Quicks? No le va a echar tanto. Entonces, si no le echa tanto, irá a resultar que salgan las burbujas, ¿o no? Y uno empieza a hacer todas esas asociaciones, ¿ya? Completar oraciones, las adivinanzas también. También la adivinanza implica asociación. La mayor parte de las adivinanzas, valga la redundancia, las adivinamos porque conocemos la respuesta, no porque realmente las estemos adivinando. Oraciones absurdas, comprender narraciones, cuando les preguntamos, ¿y qué pasaría si? ¿Y qué otro título le podríamos poner a la historia? ¿Y qué otro final? No es que los niños lleguen y lo digan inmediatamente. Tienen que hacer toda una serie de asociaciones con la historia completa para ponerle un final que tenga alguna coherencia.
seguir instrucciones complejas también. A ver, profe, pero ¿cómo era el trabajo? A ver, ¿me lo puede explicar de nuevo? Porque no lo entendí. ¿Por qué? Porque hice toda la asociación con la memoria, nunca había hecho un trabajo así, entonces no sé cómo se hace. Entonces, yo tengo la experiencia de este tipo de trabajos, pero para poder hacer lo que me está pidiendo la profe, necesito más información. Y empiezo a hacer asociaciones. ¿Van entendiendo la diferencia entre recepción y asociación? Que son dos procesos diferentes. Sí. ¿Se comprende? Bien. Lo mismo con lo visual. De la misma manera que lo podemos hacer auditivo, lo podemos hacer visual, que clasifiquemos objetos, que establezcamos categorías visuales, secuencias, incongruencias visuales, seguimos instrucciones visuales. ¿Han tratado alguna vez de hacer un origami mirando las instrucciones visuales del origami? Que les ponen así como punteado, donde hay que ir doblando la... ¿Saben lo que es el origami, cierto? Sí. Sí. profe. ¿Han intentado alguna vez hacer un origami con instrucciones visuales? No me resulta. Yo A mí, sí. sí, a mí no me ha resultado nunca en la vida. Porque miro la instrucción y uno dice, a ver, espérate, el punteo está para acá, pero uno esto con esto y yo nunca me queda el monito que tiene que quedar finalmente. ¿Por qué? Porque implica mucha asociación visual. Ya, hay personas que tienen más, ¿cómo se llama? Más habilidad de asociación visual, otras personas que tienen más habilidad de asociación auditiva. ¿Ya? Y eso es lo que a veces determina que seamos más visuales o más auditivos en algunos aspectos. Por ejemplo, para estudiar. Yo siempre tuve que estudiar haciendo esquemas, subrayando, poniendo colores, porque después cuando estaba en la prueba me acordaba, ah, mira, esto lo subrayé naranjo y estaba en la parte de arriba de mi cuaderno y de esta manera. No sé si a ustedes les pasa también a veces eso, o la profe dio justo un ejemplo, porque escuché el ejemplo, porque soy más auditiva y me acordé del ejemplo. O, ay, este era el PPT donde salía este cerebrito, sí me acuerdo. Porque hacemos estas asociaciones para poder ir haciendo memoria, para poder ir recordando. Evidentemente tenemos que trabajar la memoria, y la memoria la trabajamos con poesías, con adivinanzas, con trabalenguas, con chistes, con rima, con cualquier aprendizaje que implique finalmente recordar algo. Esta memoria que trabajamos ha sido muy mal vista debido ¿cómo se llama? A las teorías conductistas. ¿Ah? Las teorías conductistas abusaron mucho de la memoria como forma de aprendizaje. Y cuando nos fuimos a las teorías constructivistas, entonces se dijo, no, todo lo que dijeron los conductistas está mal. Y empezamos a desarrollar poca memoria. Y la memoria es muy importante. La memoria es la que nos permite saber nuevamente dónde vivimos. Poder decir nuestro número de teléfono. Recordar nuestro número de carnet de identidad. Ahora, bueno, en este momento tenemos, por lo menos yo, uso el celular como mi ayuda a memoria y anoto todo ahí, todo. O tengo un cuadernito donde voy anotando cosas que se me olvidan. La medida que uno va haciéndose más viejita, la memoria va viéndose afectada. Por eso tenemos que ejercitar, la memoria se ejercita, ¿ya? Cuando uno dice tengo mala memoria, hagan ejercicios de memoria. Con los niños, por ejemplo, los memorice también, pero tenemos que trabajarla. Y finalmente está la expresión verbal, que es la habilidad para expresar ideas en lenguaje hablado. Y esta habilidad tenemos que desarrollarla a través de permitirle a los niños expresarse. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro sistema educativo en general? Que tenemos educadores que están todo el tiempo. Shh, cállese pues, no hable, ponga atención. Y la expresión verbal se empieza a reducir al mínimo. Yo he escuchado de repente, chiquillas, en clases de, no sé, tercero o cuarto básico, que dicen, ya niños, vamos a hacer trabajos en grupo. Y dividen a los grupos, les pasan el material para trabajar, y entonces la educadora empieza, ya pues, shh, cállense. Digo, ¿cómo podrán hacer trabajo en grupo esos pobres niños si no comentan entre ellos? O sea, cuando hay trabajo en grupo, debería escucharse mucho murmullo, evidentemente no grito, porque si no estoy interfiriendo con el otro grupo, pero sí tiene que escucharse que los niños hablen. Los educadores, y qué es lo que me está pasando a mí en este minuto, porque cuando estoy con ustedes, hablamos mucho.
y tenemos poca retroalimentación de nuestros estudiantes y necesitamos que se expresen sus estados de ánimo, tener actitudes de escucha, que hagan debates, que puedan criticar, que puedan tener su opinión frente a ciertos temas y justificar sus opiniones, que puedan dar ellos instrucciones, que hagan preguntas, etc. Entonces, si se fijan, tenemos muchas experiencias para poder trabajar todo nuestro modelo psicolingüístico, desde actividades de recepción, visual y auditiva, de asociación, de memoria y de expresión creativa, ¿ya? De cada uno de los elementos psicolingüísticos. Llevamos harto rato de clase, así que lo más probable es que estén bastante cansadas. ¿Qué me gustaría que pasara para la próxima clase? Quiero que cada una piense en alguna experiencia cortita, ¿ya? Y específica, y ojalá que no sean los mismos ejemplos que yo puse, de cada uno de estos aspectos. De recepción visual, de recepción auditiva, de recepción visual, de asociación auditiva, de asociación visual, de memoria y de expresión. Piensen en una experiencia chiquitita, cortita, y la vamos a compartir la próxima clase, ¿ya? Traten de que no sean de estas. ¿Cómo? No te escuché, mi amor. Profe, yo le iba a decir que es solo la idea, ¿cierto? Sin ningún detalle, es como dar una idea nomás. Exactamente, solo la idea. Como por ejemplo yo les digo ya, voy a hacer una experiencia, voy a decirles una experiencia sobre asociación auditiva, categoría aves silvestres. Así de simple. ¿Por qué? Porque quiero ver si realmente comprendieron a dónde va dirigido cada uno. No olviden, cuando hablamos de recepción, estímulo conocido entra rápidamente al sistema nervioso central y puedo expresarlo, ¿ya? Y se recibe auditivamente o se recibe visualmente, según sea recepción auditiva o recepción visual. Asociación, estímulo relativamente desconocido, relativamente, no es desconocido, es relativamente desconocido. Entra a sistema nervioso central. Necesito ocupar mucho la memoria para hacer finalmente la expresión verbal. Entra por vía auditiva o por vía visual. Memoria secuencial, memorizar cosas que puedan ser importantes y relevantes para los niños. Y expresión verbal vamos a dejarla porque la verdad es que expresión verbal es fácil. Si a alguna se le ocurre alguna cosa especial sobre expresión verbal diferente a esta, la podemos decir, pero la idea es que compartamos. No quiero que la escriban, ni que me la manden, sino que simplemente, próxima clase, comenzamos y rápidamente yo les digo, ya, a ver, ¿qué actividades de recepción visual se les ocurre? ¿Qué actividades de recepción auditiva? ¿Qué actividades de asociación? Y que cada uno la tenga como escrita en su cuadernito. ¿Ya? Para que veamos, quiero corroborar si realmente lo comprendieron. Y aquí yo les tenía un segundo PPT que ustedes me dijeron que lo tenían bastante claro. ¿Quieren que repasemos igualmente lo que es el desarrollo fonológico, el semántico, el sintáctico, el morfológico y el pragmático? ¿O sienten que están muy seguras y muy bien en eso? No, profe, repasemos. Sí, profe, repasemos mejor. Ya, vamos a repasar entonces para que, ¿cómo se llama? Después les quede muy, muy claro, porque eso sí que me interesa muchísimo, que les quede súper claro cada uno de los componentes. Entonces, tarea para el próximo jueves, pensar en una actividad cortita de cada uno de los elementos psicolingüísticos que componen el lenguaje. Aquí alguien parece que me escribió algo. ¿Tendremos un break? No vamos a tener break ahora, Millara, y lo que vamos a hacer es dejar hasta acá la clase, porque lo que quiero es que ahora ocupen el resto del tiempo que queda, porque esta clase creo que termina a las 11:05, ¿es idea mía? Ahora termina. La clase real termina a las 11:05. Aprovechen Sí. este tiempo. De verdad, chicas, organícense de esta manera que yo creo que les va a ayudar. Aprovechen este tiempo para, en este momento, anotar
las experiencias que harían en cada uno de las actividades, ¿cómo se llama? De las habilidades psicolingüísticas, y pegarle una repasadita a este PPT, que de hecho lo voy a subir de nuevo porque hay algunas cosas que faltan, ¿ya? Y nos vemos la próxima clase para que repasemos lo que es cada uno de los componentes, porque quiero meterme ya a lo que es didáctica, porque no nos hemos metido nada de didáctica, recién un poquitito en lo que es psicolingüístico, pero me interesa meterme más en lo lingüístico. ¿Les parece? ¿Dudas? Bueno, ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, profe. ¿Queda todo claro? sí, profe, ninguna pregunta. Perfecto, muy bien. Quiero preguntar a ustedes, si logró conectarse Valentina Ávila. La Vale parece que no logró conectarse. No, profesora. Ya. Para que le cuenten a Valentina, voy a ver de qué manera, voy a investigar de qué manera puedo subir a YouTube ¿cómo se llama esto? El video de hoy día. Porque la verdad es que me superó la tecnología. ¿Kaila logró conectarse? Parece que tampoco, ¿no? No. Constanza Larraín. Tampoco se conectó la Constanza. ¿Y Macarena Riveros logró conectarse a la Maca o no? No, profe, no pudo. No, profe, no. No pudo conectar. Chicle. Ya. Ya, mis nenas. Entonces, nos vemos la próxima semana, 9 de la mañana, con esta pequeña tarea que les di y